maravilloso es el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, te invito a cerrar tus ojos y ahí estamos en la presencia del Señor, diciéndole al Señor: Señor, gracias porque tu misericordia y tu amor son tan grandes y tu fidelidad es nueva y renovada cada día. Señor, si no hubiese sido por ti, Señor, hoy hubiésemos sido consumidos. Señor, porque tú has hecho todo posible para que, Señor, cada día podamos estar en tu presencia y mirándote a ti, Señor, en todas las cosas. Señor, gracias, gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo te invito a abrir tu Biblia en Jeremías 31:29. Dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Sabe que cuando de pronto está diciendo esta palabra, en aquellos días no dirán más, está diciendo lo que Israel iba a llegar a decir? Esta palabra, y lo que vamos a estar leyendo más adelante, es una palabra de doble, es una profecía de doble referencia, o sea, para un tiempo y para otro tiempo. Pero sabe que cuando está diciendo aquí, no dirán más, mis padres comieron las uvas agrias y los hijos tenemos la dentera. Siempre el ser humano está buscando excusas. ¿Para qué? Para no funcionar como tiene que funcionar, para no llegar a donde se supone que tiene que llegar. Siempre el ser humano busca excusas. Nunca es raro que reconozca: yo tengo la culpa. Siempre estamos buscando en quién desviar la culpa. Y a veces, o casi siempre, los más cercanos son los que tienen la culpa. Sabe que siempre todo ser humano tiene su cable a tierra. Y ese cable a tierra no son los extraños, suelen ser los más cercanos, los cables a tierra, los esposos, los padres, aquellas personas que tienen más cerca y con las que más confianza tienen. Y dicen que a los que más amamos somos a los que más caña le damos. No sé si usted lo habrá observado, pero a veces pasa. ¿Sabe que de pronto, cuando la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel siempre se justificaba diciendo: pero nosotros casi, se lo estoy parafraseando, no tenemos la culpa de ciertas cosas, la culpa viene por otro, por este, por el otro, por el otro? Pero el Señor quería que Israel aprendiese a reconocer su responsabilidad en todas las circunstancias y en todos los hechos. Lo que tenía que asumir, que lo asumiese. Israel era un pueblo rebelde, se apartaba, se iba fuera de la voluntad de Dios, se iba lejos de Dios. 2 por 3, Dios los atraía con lazos de amor en su misericordia. Dios los levantaba, los restauraba. Hoy tengo la voz de... pero usted sabe. Bueno, Dios lo levantaba, Dios lo restauraba, Dios lo hacía nuevo. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo de Israel, vez tras vez, volvía a caer. No sé quién era que contó la otra vez, que contó, no sé quién aquí, de la oveja y del cerdito. No sé, ¿se acuerdan ustedes del ejemplo? No sé si alguien lo contó, no sé si fue aquí o en algún lugar donde yo estuve, que contó de la oveja y del cerdito. ¿Quién tiende a ir siempre al charco, al barro, al lodo para estar? El cerdito, claro que sí. Y tú le puedes poner, porque saben que en Estados Unidos se acostumbra a tener un cerdito en los pisos. Y entonces, y de pronto, no en todo lugar, por supuesto, no vamos a generalizar. Pero se ha cogido en ciertos lugares, se ha cogido la moda. Si no, él me va a decir: pero pastora, yo no tenía ningún cerdo en casa, va a decir. Pero nada, pero sabe una cosa, que de pronto es el hecho de que de pronto le ponen unos moñitos, unos lacitos, todo precioso, todo ahí. Y el otro día mostraban los animales que no son normal que tengas en casa. Por ejemplo, lo normal es que tengas un perrito, un gatito, una cosa así. Pero mostraban los animales que no es tan normal que tú tengas en casa. Entonces había una familia que tenía un cerdito y lo tenía con un moñito, un lacito. Pero ¿sabe
que hacer para que el cerdo estuviese contento y no le cogiese depresión? Llenaba la bañera con barro, con tierra, y le echaban agua para que poner el cerdito ahí, para que el cerdito se duchase en el barro. Porque el cerdo, cerdo es. Y el ser humano es. Y lucha siempre con su carnalidad, con su humanidad. Y vez tras vez podríamos casi vernos en la bañera nosotros. Ahí nos saca el Señor, nos pone un moño precioso aquí, grandote, y andamos un rato por la casa paseándonos, sacudiendo el moño. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho por mí. Y de pronto me voy a la bañera y estoy ahí en la bañera. ¡Ah! Barro va, barro viene. ¡Ay! ¿Te pasó alguna vez? Y no es terapia, no es la terapia del barro, que eso ya es cara y no es la terapia del barro. Pero cuando de pronto ir recreándonos en el barro, porque esa es nuestra naturaleza, tirar, hacer lo malo, lo que no debemos. Pero el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel que Israel tenía que vivir en una etapa nueva, que había posibilidades de que Israel viviese un tiempo nuevo. Y saben que cuando de pronto dice, fíjense ustedes en el verso 31, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense usted, dice, vienen días, por eso es una palabra de doble referencia, en los cuales haré un nuevo pacto. Queridos, si hay un nuevo pacto, es porque había un pacto viejo. Si no, diría, haré un pacto. Pero dice, haré un nuevo pacto. Y es verdad, había un pacto viejo que se había hecho una vez en el monte. Dios ha hecho varios pactos con el ser humano, con el hombre, pero al pacto que se está refiriendo, cuando en el monte Sinaí Dios le da los mandamientos en las tablas y quedan escritos ahí la palabra, la ley. Y en ese estar escrito ahí la ley, era lo que el pueblo se tenía que regir. Y Dios prometió que si el pueblo caminaba dentro de lo que era su ley, el pueblo sería bendecido, el pueblo sería prosperado. Y Dios había dejado estatutos y reglamentos para que pudiese andar el pueblo y pudiese caminar. Y Dios iba a hacer su cobertura. Pero el pueblo, 2 por 3, desoía la voz de Dios, a la ley de Dios, y el pacto que Dios había hecho con ellos daban todo por tierra y en la bañera otra vez con el lodo. Cuando de pronto la palabra de Dios dice, haré nuevo pacto, estaba prometiendo que el pacto que había sido bien, que había estado antes, pasaba a ser obsoleto, porque ahora había pacto nuevo y mejor. Y ese pacto nuevo y mejor era el que Dios quería marcarles a ellos. Ese pacto nuevo que se hizo no fue en ese momento precisamente, fue años después cuando Cristo Jesús vino y murió en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Se abrió un pacto diciendo Dios, he aquí yo doy a mi Hijo por amor, para que todo pecador pueda mirar a la cruz y ser salvo. En ese nuevo pacto, también sabemos que en un tiempo futuro, cuando Israel, gran parte de la nación de Israel se vuelva al Señor, o parte de la nación de Israel se vuelva al Señor, ahí también esta palabra tendrá su cumplimiento total. Pero ¿sabe una cosa? Mientras tanto nosotros aquí dice la palabra del Señor, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Tú y yo hoy somos la casa de Israel actual, la casa. Somos los que hemos sido injertados dentro de los propósitos del Señor. Tú y yo somos los que podemos disfrutar de en este tiempo, de esta palabra más que nunca. Y de este pacto y de esta bendición tan grande que ha sido para nosotros. De pronto dice, fíjense, ustedes en el 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Qué está queriendo decir fui un marido para ellos? Fui su protector, fui su cuidador,
fui el que les dio cobertura, fui el que les dio eso, porque nosotros hoy día posiblemente no tenemos la referencia de la relación de marido hacia su esposa, porque los tiempos han cambiado y nosotros pensamos, decimos, bueno, ahora hay más independencia de la mujer, esto y aquello. Pero antiguamente el casarse era recibir cobijo, era recibir cobertura, era que la mujer se iba a la casa del marido y ya ahí comenzaba una relación de protección, de abrazo. Y entonces cuando está diciendo eso, está diciendo que fíjense que el Señor sería todo eso para su pueblo. Dice, pero este es el pacto, dice, que yo haré ahora con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. ¿Se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? ¿Sí? ¿Qué era? Llevar cautivos los pensamientos. Gracias, Susi, parece que los demás no vinieron. Pero bueno, llevar cautivos los pensamientos a Cristo Jesús. La mente necesita, queridos, de pronto, de tener la ley del Señor en la mente. Pero no solo en la mente, porque si tú la tienes en la mente y no baja al corazón, de nada vale. Somos simplemente intelectuales. Pero fíjese usted que dice que la pondré en aquellos tiempos, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cuando dice la escribiré, está diciendo en los escritos, decía, y la pondré como sello en su corazón. O sea, algo que no puede ser borrado, algo que está grabado a fuego, algo que no tiene, que es imposible quitarlo. Ese es el anhelo del Señor para su pueblo. Que la ley, o sea, que el nuevo pacto esté grabado en el corazón del ser humano. Porque solamente una persona con el Señor puede llegar a hacer algo en la vida. Solamente con el Señor. Mire, cuando dice, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. ¿Qué es un Dios? Algo máximo que se tiene como algo que se ve ahí, como decir, realmente lo máximo es el creador, es el hacedor. Eso es lo que se considera un Dios. Entonces Dios le estaba diciendo, yo seré a ellos lo máximo, lo más grande. Y fíjese que dice, y ellos me serán a mi pueblo. O sea, no serán lejanos, serán cercanos a mí. Y sigue diciendo, y no enseñarán más a ninguno su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y conocer no es de ver de lejos. Yo a mi vecino lo veo de lejos. Nosotros usamos términos que realmente esos términos no son los adecuados. Nosotros decimos, a cualquiera decimos te amo o te quiero, pero muchas veces estamos sin sentirlo y lo decimos. ¿Sí o no? Amén. Sí. De pronto nosotros, por ejemplo, muchas veces decimos, ¿conoces a fulano de tal? Sí, lo conozco. Oh, sí, lo conozco. No lo conocemos. Simplemente tenemos referencia de cómo es mi vecino y nada más. Pero no hay ese conocimiento de cercanía. A veces podemos llegar a decir, es mi amigo. Y somos muy prontos para decir, es mi amigo. Pero sabe que realmente amistad es otra cosa. Cuando a veces a mí me preguntan o me piden referencia de alguien y me dice, ¿es tu amigo, es tu amiga? O de algún pastor o lo que sea. Y yo le digo, no, es mi conocido. Porque hago la diferencia entre amigo y conocido. Entonces, amigo es con quien yo comparto y con el que yo me atrevo a decir, le puedo llegar a conocer un poco más que de lo que de vista simplemente. Mire, cuando de pronto la palabra de Dios dice que aún, dice, fíjese usted, dice, porque todos me conocerán, está diciendo que todos podrán mantener una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque le conocerán, habrá una relación. Hermanos, cuanto Dios en este tiempo, más que nunca, es lo que Dios me está inquietando hacia la iglesia, que la iglesia pueda descubrir lo que es la intimidad con Dios. No en la iglesia los domingos, sino cada día en su casa, en el buscarle,
Y después cuando venimos, esto es una bendición. Pero el asunto es la intimidad con Dios, el buscar a Dios, el estar en la presencia de Dios, el esconderse con Dios, en esa intimidad. Porque después, si no, simplemente vivimos de apariencia. Cierro los ojos para que me vean que cierro. Alabo para que me vean. No, tiene que haber esencia. Tiene que haber vida ahí. Muchos podremos cantar, pero pocos adorar. Entonces, querido, que realmente mi vida sea una vida de adoración. Una vida no solo de conocimiento, sino de llenura y de vida en sí. Cuando la palabra de Dios aquí dice, fíjense ustedes, hasta el más grande dice que conocerá, y hasta el más pequeño. Y dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y ¿qué más? No me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado, bendito Dios. Imagínate tú que Dios todos los días me estuviese a mí recordando la porquería que yo he sido antes de conocer al Señor. Todos los días Débora, tú no vales, tú no sirves, tú no esto, mira, ¿te acuerdas? Débora, mira lo que hiciste, que no. Pero Dios, una vez que yo me arrepiento, y arrepentimiento, todas las cosas cambian. No estoy hablando del remordimiento, estoy hablando de arrepentimiento. Porque a veces la gente dice, justo ayer hablaba con un pastor y entonces me consultaba cómo resolver un caso en su iglesia, y yo le decía, mira, cerciórate que estén arrepentidos y que no estén con remordimientos. Porque cuando están con remordimiento es un momento de decir, ay, sí, perdón. Y al poco tiempo otra vez lo mismo. Ese es remordimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, es cambio de condición, es ir para allá y cambiar. Eso es arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios dice arrepentimiento, está diciendo cambio de dirección en la conducta. Es lo que está diciendo. Pero eso se ve muchas veces en los hijos que dicen, ay, mamá, papá, perdóname, no te vuelvo a hablar más así, perdóname, quedo. Y a los 2 días otra vez. ¿En Fuente Divina? No, pero en la iglesia de los costados, por allá sí, pero aquí no. Pero no solo eso, sino que a veces nosotros mismos al Señor le decimos, Señor, perdóname, Señor. El Señor en su misericordia nos perdona. Pero lo que tenemos es un remordimientito, nada más. Y de pronto otra vez a lo mismo. Pero que pueda haber un genuino arrepentimiento. Mira, dice, no me acordaré más de su pecado. Del pecado que hemos pedido perdón, Él se olvida y lo tira afuera y se olvida y no está continuamente. Querido, cuando la palabra de Dios nos dice que había un viejo pacto y que hay un nuevo pacto, la palabra de Dios nos está diciendo que hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y yo quiero en esta mañana, si me permite la hermana, quiero estar viendo y quiero que juntos estemos viendo también, y entonces la diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto. Mire, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El segundo, por favor. ¿Se va? Fíjense ustedes, el antiguo pacto es celebrado en Horeb o Sinaí. El nuevo pacto es celebrado ¿dónde? En la cruz. Cuando Cristo murió por amor a nosotros. Seguimos, por favor. El antiguo pacto fue celebrado con los israelitas. El nuevo pacto es celebrado con su pueblo. Tú eres pueblo de Dios, comprado a alto precio, comprado con un sacrificio vivo de Cristo Jesús. El antiguo pacto, seguimos, se le llama el pacto de la ley. Lo que ya le expliqué, la tabla de la ley y la ley lo que estaba estipulado. El nuevo pacto se le llama pacto de la gracia. Porque la ley decía que el que pecare, ese morirá. La ley decía que si alguien pecaba, tenía que traer un animal para ser ofrecido como un sacrificio para perdón de pecados. La ley decía que realmente era irreversible, que el que pecaba. Pero sabe que la gracia dice
que nosotros a través de Jesucristo encontramos perdón de pecados. La gracia dice que la fe es porque la salvación es por la fe en el Señor. Eso dice la gracia. Porque si fuese por la ley, nosotros estaríamos muertos cada instante. Porque cada instante pecamos. Porque nunca somos autosuficientes como para realmente que ser lo perfecto para no desviarnos de la ley. Porque la ley dice que aunque te desvíes un solo mandamiento, ya te has desviado de la ley. Pero la gracia hace posible que yo a través de la fe en Jesucristo encuentre perdón de pecado. Te está diciendo que puedes ir al Señor y el Señor te restaura. No te está diciendo que juegues con el pecado. Te está diciendo que podemos ir al Señor y ser perdonados. Porque muchas veces caemos en jugar con el Señor, con el pecado. Sabiendo lo que está mal lo hacemos. Pero eso no es, porque eso ya hay una intención ahí horrible. Seguimos. El antiguo pacto estaba basado en la buena relación con Dios que se daba mediante la fe por la obediencia a la ley, lo que le decía ofrecer los sacrificios, el sistema de los sacrificios. Entonces ahí podía tener el hombre relación con Dios. Y tampoco era una relación directa, porque era a través del sacerdote que ofrecía el sacrificio y todo lo demás. Pero en el nuevo tiempo, en el pacto de la gracia, la buena relación con Dios es mediante la fe en Cristo y en el sacrificio de Él y la obediencia a Él. Eso es realmente lo que es en el nuevo pacto. Por eso era necesario que el viejo pacto fuese suplantado por el nuevo. ¿Seguimos? El antiguo pacto era insuficiente. Vez tras vez, cada vez que pecaban tenían que venir a ofrecer un animal. Cada vez tendría que venir a ofrecer un animal. Si hubiésemos seguido con lo mismo, todos tendríamos que ser ganaderos. Continuamente ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo. Y ni así. Pero ¿sabe una cosa? El pacto en la cruz del Calvario fue suficiente, una vez para siempre, para que tú y yo encontremos perdón y redención. Cuando de pronto encontramos que el antiguo pacto, ¿seguimos?, era escrito sobre las piedras, dice que el nuevo pacto es escrito en nuestro corazón. La palabra de Dios es revelada en nuestras vidas y ahí surge el cambio. Por eso lo que decíamos, no es cuestión de tenerla aquí, es cuestión de aplicarla en nuestras vidas. Es cuestión que sea cada día la llama encendida y la llama ardiendo en nuestras vidas. Y que sea una realidad plasmada en nuestro andar, en nuestro caminar. Dice que por sus frutos lo conoceréis. Seguimos. El antiguo pacto fue instituido con sangre de animales. Pero el nuevo pacto es instituido con la sangre expiatoria de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos otorga el perdón. Yo no sé usted, pero a mí cuando oigo esto me entra una alegría en el cuerpo, queridos. Yo digo, Señor, qué misericordia la tuya, qué amor. Pero a veces nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios que lo que escuchamos es como que, ah, sí, qué bien, Señor, tú nos salvaste. Ah, qué bien, Señor, vale, estupendo, me parece genial. No, que esto no se apague. Porque ese fuego que hay en nosotros, o la conciencia de que si no fuese por la misericordia de Dios estaríamos consumidos, tiene que ser constante cada día. E ir a la cruz para ser restaurados, para ser levantados. ¿Seguimos? Queridos, el antiguo pacto fue de la letra y la letra mata. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu vivifica. El que da vida es el Espíritu a nosotros. Ese Espíritu que el Espíritu ha sido enviado a ti para que puedas tener vida y vida en abundancia. ¿Seguimos? El antiguo pacto es el ministerio de muerte, pero en el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Eso que de pronto te sustenta, te levanta, el que te hace desarrollar, el que te hace madurar. Ese es tan esencial para nosotros. ¿Seguimos? En el antiguo pacto, fíjense ustedes, era el ministerio de la condenación. Pero en el nuevo pacto es el ministerio de la justificación.
Yo merecía morir. Yo merecía la muerte total. Pero Jesucristo murió en lugar de mío. Jesucristo dijo, Padre, yo iré. Yo me entregaré para que Él no sea condenado eternamente. Ese es el amor de Jesucristo. Ese es el amor del Señor. Esa es la voluntad del Señor para que tú y yo no seamos condenados por la eternidad, sino que por toda la eternidad podamos gozarnos en la presencia del Señor. Y que estemos con los angelitos, que estemos de nube en nube, que estemos ahí ministrando delante del Señor, tirando coronas aún delante de Él, por toda la eternidad, pero gozándonos en la presencia del Señor. Querido, el antiguo pacto, seguimos, es el que pereció, es el que terminó, era el que era obsoleto, el que de pronto tenía fecha de caducidad, por decirlo así. Era el que era hasta que hubo uno nuevo. Eso era el antiguo pacto. Pero ¿sabes una cosa? El nuevo pacto permanece hoy como realidad en nuestras vidas y permanece por toda la eternidad. Eso, porque por ese pacto, gracias mi hermana Yara, si quiere dejar, porque por ese pacto que fue hecho, yo un día entraré a la eternidad y podré gozarme con el Señor. Y podré tener fiesta todos los días de mi vida por ese pacto de amor que el Señor ha hecho tan tremendo. Queridos, cuando la palabra nos dice que hay un pacto viejo y un pacto nuevo, la palabra de Dios nos está enseñando que tú y yo tenemos que abrazar al Señor en este pacto, en este estar, en este privilegio que el Señor nos ha dado. Que no tenemos que pisotear la sangre de Cristo, no tenemos que pisotear lo que Él ha hecho por nosotros, no tenemos que pisotear la obra expiatoria de Cristo Jesús, no tenemos que pisotear aquella misericordia tan grande del Señor para con nosotros, que tengamos tan en poco lo que el Señor ha hecho por nosotros. Queridos, el Señor no anhela y no desea que estemos recreándonos en la bañera llena de lodo. El Señor desea que podamos levantarnos como hombres y mujeres de Dios con una palabra en este tiempo, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para la generación que hoy nos puede escuchar, una generación que se está muriendo sin Cristo, pero que podamos hablarle del Señor. ¿Por qué tantas veces? Yo le decía estos días al grupo de evangelismo, le decía, no vamos a esperar que la gente de la iglesia venga a evangelizar, porque desgraciadamente hay tanta comodidad a veces, no lo digo por todos hermanos, pero hay tanta comodidad a veces que no somos capaces de alzar los ojos y de dar tratados, no somos capaces de llevar el mensaje a otros, no somos capaces porque nos sentimos como diciendo, bueno, estoy bien, pero un día seremos demandados y daremos cuenta de que hemos hecho con el pacto que nos ha sido dado. Si se ha hecho una realidad en nosotros y tan realidad en nosotros como para evangelizar a los demás y como para que los demás conozcan de la salvación. Queridos, el Señor ha preparado camino y ha abierto la posibilidad que tú y yo nos gocemos y podamos tener la bendición tan grande que el Señor ha preparado de una salvación tan hermosa. ¿Qué haremos con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo pisotearemos vilmente o lo valoraremos poniendo en el altar nuestras vidas como ofrenda al Señor? Cuando dice la palabra del Señor que al participar de la Santa Cena, lo que hacemos es recordar lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y hacer realidad ese pacto una vez más, recordando ese momento tan especial cuando Cristo se ofrece como sacrificio en el altar. Queridos, la Santa Cena no es cualquier cosa, por eso es necesario tomarlo con limpieza de corazón, porque dice la palabra de Dios que aún podemos ser consumidos. Y algunos dirán, pero nunca ha bajado fuego. Querido, hay muchas formas de ser consumidos.
Morir secándote interiormente sin sentir la presencia de Dios. Morir de pronto porque realmente tú sabes que hay algo que está ahí, que tú no estás haciendo como tienes que hacer. Y tú y yo y cualquiera, ¿Por qué? Porque realmente el Señor anhela que ese sacrificio en la cruz sea una realidad para nosotros. Queridos, cuando nos acercamos a la mesa, debemos hacerlo plenamente consciente de lo que estamos haciendo, que hay un ofrecimiento de parte de Cristo Jesús, para que el pacto nuevo cada día sea una realidad de nosotros, para que la misericordia de Dios cada día sea una realidad y cada día lo vivamos con el enamoramiento que tenemos que vivirlo. Como siempre decimos, cuando hay una pareja que está enamorada y está en los comienzos y está ahí con ese enamoramiento y con esa ahí, no veo la hora, cuándo lo veré, cuándo estaré, cuándo esto, cuándo aquello, y después con los años, ¿ya llegaste? ¿Qué haces aquí? Prepárate la comida, y cuando estamos recién casados, cariño, ¿qué quieres comer? Y después cuando ya, ¿qué? ¿Ya llegaste? Ahí tenés la nevera, y es lo mismo. Ella el primer tiempo dice, él le dice, cariño, ¿qué necesitas? ¿Precisas algo? ¿Querés dinerito para algo? Mi amor, mi tesoro. Y después cuando pasan los años, ¿qué? ¿Otra vez va a gastar? Así. Y guau, porque se va aquella. Nos acostumbramos tanto a estar juntos, ¿sí o no? No pasa en ningún hogar aquí. Bueno. ¿Sabe que una de las cosas que Cristo llevó en la cruz es la hipocresía? Y la mentira. Pero ¿sabe una cosa? Porque nos acostumbramos a estar juntos, nos acostumbramos ahí, al estar, y ya no valoramos tanto. Pero eso mismo con nosotros, querido, qué importante que tú cada día puedas valorarlo de la cruz de Cristo, con la esencia, las ganas. Y si valoramos la cruz de Cristo, ¿sabe qué pasará? Los frutos se verán. Serviremos al Señor con ganas. Tendremos ánimo de servir al Señor. No estaremos arrastrando tanto los pies, porque el amor al Señor será mayor que nuestra poca ánimo. Tendremos ganas de aún de santificarnos cada día más. Tendremos ganas de buscar más al Señor, porque ese fuego está ahí ardiendo y está ahí latente. Queridos, queridas, tenemos delante nuestro el gran privilegio que el Señor nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con el privilegio? Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana, viendo, Señor, la obra tan tremenda que tú has hecho por nuestras vidas, viendo, Señor, que habiendo un pacto que era insuficiente, viendo que había, Señor, algo que estaba ahí, que había sido en cuanto a la ley, Señor, pero era insuficiente para que el ser humano hallase perdón por los pecados. Cada día tenía que ir, cada momento, cada instante, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y nunca era satisfecho. Pero, Señor, una sola vez para siempre fue necesario tu muerte en la cruz para que fuese satisfecho. El hecho mismo de que el ser humano necesita ser justificado. Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tu voluntad, Señor, para con tu pueblo, gracias por tu abrazo, gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo unigénito por amor. Gracias, Jesús, por ofrecerte voluntariamente por ese amor tan grande. Gracias, Espíritu Santo, por haber estado en ese momento y por estar hoy conmigo para redarguirme aún de pecado en el día de hoy, para quitar de mi mente aquellas cosas que no sirven, para ayudarme a poner aquellas cosas que realmente valen la pena. Qué triste, Señor, que tantas veces, sabiendo el llamado que hay sobre nuestras vidas, sabiendo lo que tú has preparado para nosotros, estemos recreándonos en la bañera llena de lodo. Pero, Señor, que en esta hora más que nunca podamos ser conscientes
agradecidos que hay un pacto que tú has preparado para que podamos arrimarnos, abrazarnos, acariciar ese pacto y decir: Señor, tanto amor, tanta misericordia, no lo pisotearé, no lo destruiré, me aferraré y caminaré más que nunca, dejando mis propios conceptos, preceptos, ideas, mi propio yo de lado, para mirar a Cristo Jesús y poder decirle: Señor, yo te necesito y te anhelo con todo mi ser. Yo quiero ser fiel a esa relación que tú has preparado para mí. No una relación de obligación, no una relación de presión, no una relación, Señor, una relación de amor. No quiero guardar tu palabra solo en mi mente, quiero hacer una realidad en mi corazón y en mi vida diariamente. Que yo pueda servirte, dejando mi poca voluntad de lado, dejando mi pereza de lado, dejando mi autosuficiencia de lado, que pueda servirte. Es lo que entiendo que tengo que hacer. Que pueda levantar a otros, que pueda capacitarme para levantar a otros, que pueda llevar mi mensaje a otros, porque el mundo se pierde sin una palabra de amor. Señor, en este tiempo queremos dejar, Señor, de mirarnos a nosotros mismos y dejar nuestra tibieza para mirar a ti, Señor, y decirte: Señor, gracias por ese nuevo pacto, Señor, que en tu voluntad ha sido hecho con tu pueblo, y tú has preparado una salvación tan grande para que podamos gozarnos y disfrutar. Aleluya. Señor, cuánta misericordia, cuánto amor, cuánto amor, Señor, hacia tu pueblo. Cuánta misericordia, Señor. Aleluya. Y hoy te podemos decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por el camino que tú has preparado. Gracias, Señor, porque tú realmente nos has abrazado con tu misericordia, con tu amor. Y podemos mirarte a ti, Señor. Podemos mirarte a ti, Señor. Aleluya. Podemos mirarte a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya.